Esta semana, en Jerusalén Deadline, Israel hace planes para duplicar el número de personas en los altos de Golán. Examinamos el significado profético de esta zona estratégica. Además, Chuck Holton analiza el ascenso del ISIS dentro de Siria y su amenaza para la región. Y arqueólogos israelíes descubren tesoros hundidos del pasado que revelan cómo era la vida de la iglesia cristiana primitiva. Todo esto y más, esta semana, en Jerusalén Deadline. Hola y bienvenidos a esta edición de Jerusalén Deadline. Soy Chris Mitchell. Recientemente, todo el gabinete de la coalición del primer ministro israelí Naftali Bennett visitó los altos de Golán y anunció planes para duplicar el número de personas en esta región estratégica. Los altos del Golán son israelíes. Esto es evidente desde 1981. Se aplica la ley israelí sobre ella. Esto está por encima de cualquier debate. El hecho de que la administración Trump lo haya reconocido y el hecho de que la administración Biden haya aclarado que no hay ningún cambio en esta política también es importante. Después de 10 años de la horrible guerra civil en Siria, cualquier persona sentada entiende que unos altos del Golán, israelíes pacíficos, florecientes y verdes, son preferibles a cualquier otra alternativa. En marzo del 2019, el presidente estadounidense Donald Trump reconoció la soberanía israelí sobre los altos de Golán. Israel se lo agradeció dando su nombre a una comunidad, pero ¿quién querría vivir tan cerca de una frontera siria hostil que amenaza a Israel? Aquí hay un reportaje que hicimos antes de la pandemia con Scott Ross de CBN. Él visitó los altos de Golán después del reconocimiento de Trump y conoció a algunos israelíes que dicen que no querrían vivir en otro lugar. ¿Y qué estamos viendo aquí desde este punto de vista? El mar de Galilea está abajo, directamente aquí abajo. Justo delante de ti tiene las montañas de Tiberio. Justo después detrás de ellos tiene las montañas de Nazaret. Y luego, a medida que se avanza hacia la derecha, hacia el norte, se llega a la Alta Galilea, alrededor del mar de Galilea. Amitai Elón es propietario de un pueblo de vacaciones llamado Natur en lo alto del mar de Galilea, en los altos del Golán. ¿Por qué ha elegido vivir aquí? Si quieres vivir en la naturaleza, rodeado de hermosa naturaleza y el sonido de los pájaros, puedes ir al Golán, a Galilea y puedes ir al desierto del Negev. Ahora, ¿esto es una granja? Es una granja. Es un espacio que usamos para muchas cosas. Estamos sentados ahora mismo en una cúpula geodésica, que es un invernadero. A veces se celebra un evento, un lugar de reunión, o una fiesta o una acampada de una gran familia. Es algo mágico. Pero por muy bonito y pacífico que sea, las fronteras de Líbano y Siria pasan por los altos del Golán. Irán también está tratando de establecer bases en el lado de Siria cerca para atacar a Israel. ¿A qué distancia están de la frontera con Siria? Muy cerca. ¿No hay amenazas del otro lado? A excepción de la guerra del 67 y la del 73, este lugar ha sido el más seguro del país. ¿Se ha sentido más preocupado desde que Irán se ha afianzado cerca del Golán israelí? Si miras el panorama general de la historia de este lugar, miles de años tuvimos altibajos extremos, pero estamos aquí. Más al norte visitamos al experto de seguridad Kobi Marom, que fue un antiguo comandante militar israelí en los altos del Golán y ahora vive aquí. Con la situación inestable en Siria, con el despliegue iraní, es crítico para Israel estar aquí en los altos del Golán y permanecer aquí, porque con tantos desafíos no puedo pensar que la situación de que podríamos estar bajo el escenario del 67. Israel capturó los altos del Golán en 1967, durante los 2 últimos días de la Guerra de los 6 días. La frontera israelí-siria a lo largo del Golán tiene una longitud de unas 55 millas. Entonces, ¿están bajo una amenaza constante aquí? Nos sentimos muy seguros. La disuasión israelí es muy efectiva. El régimen iraní tenía el proyecto. Planeaban tener aquí, al otro lado de la frontera, 100,000 milicianos chiitas con el Hezbollah. Planeaban tener bases de la Fuerza Aérea, bases de la Marina, centros de inteligencia. Planeaban tener una industria avanzada para producir misiles precisos que pueden ser una verdadera amenaza para el centro de Israel y los puntos estratégicos de Israel.
Unas 50,000 personas, más de la mitad de israelíes judíos, viven en los altos del Golán, pero internacionalmente se considera territorio ocupado. En marzo de 2019, sin embargo, el presidente Trump rompió con la tradición y reconoció los estratégicos altos como parte de Israel. Israel nombró una comunidad en su honor, llamándolo los Altos de Trump. Es una declaración dramática. Es increíble. ¿Positiva? Positivo, seguro. Es una declaración significativa porque vino de los aliados más fuertes y más importantes de Israel, los Estados Unidos. Y con el reconocimiento de Trump sobre los altos del Golán, hay un gran desafío para el próximo gobierno israelí. Creo que tenemos que llevar a 100,000 israelíes a los altos del Golán en los próximos 10 años. Conocí a Eliyahu Berkowitz en Castrín, la mayor ciudad de los altos del Golán. Emigró a Israel hace 28 años desde Nueva Jersey y se trasladó a Golán hace unos 7 años. ¿Se siente intimidado por los acontecimientos que rodean a Israel y concretamente al Golán? Siempre estamos preocupados por Israel, pero hay muchos motivos para ser optimistas. No sé qué piensa la gente del Golán. Construyeron refugios antibombas aquí cuando se asentaron por primera vez y nunca se han utilizado. Conocido en la Biblia como Bashan, unos 635,000 turistas visitaron los altos del Golán el año pasado. 3/4 partes de ellos eran cristianos, para ver sus impresiones vistas en los lugares históricos y bodegas. Siempre hemos estado solos y cuando veo que la gente, los cristianos, se interesan por Israel, es algo totalmente nuevo. Me da un optimismo increíble. Me hace muy feliz. Creo que les estoy ayudando a ser mejores cristianos. ¿De qué manera? Porque quiero quedarme aquí en Israel y ellos me ayudan a ello. Además, no estoy aquí solo por mí, estoy aquí por todo el mundo. La Torá fue entregada en el monte Sinaí y se suponía que debíamos ser una luz para las naciones. Elon, quien también es guía turista, resume el compromiso cristiano con Israel y los altos del Golán. Y si viniste aquí entre el 2000 y 2005, tuvimos más o menos una antifada viniendo aquí, sucediendo aquí. ¿Por qué crees que es? Esa por la perspectiva, eso es todo. Tu conexión con la tierra, ¿es por Biblia o es por CNN o desde una perspectiva estrecha de unos pocos años de problemas? Si estás conectado por una perspectiva estrecha de unos pocos años, diría que es peligroso. ¿Cree usted que Dios vela por Israel? Absolutamente. El cumplimiento de la profecía es cada paso que se da en el país y es difícil ignorarlo. Scott Ross, para CBN, Altos del Golán, Israel. A continuación, Chuck Holton de CBN informa desde el frente de Siria y la creciente amenaza del ISIS. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Mundo Cristiano se renueva, se refresca, pero su esencia sigue intacta. Seguimos a su lado con más información, más cerca y con más conectividad. Nuestra misión como periodistas es informarle con las últimas noticias de gran impacto para la Iglesia del mundo. Acompáñeme, soy Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano. Orphans Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria que forma parte de la cadena CBN. Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo, llevándolos del alto riesgo al desarrollo. Por medio de los entes locales de todo el mundo y el apoyo económico de muchas personas, Orphans Promise puede proveer una atención integral a la niñez en vulnerabilidad para que alcance su máximo potencial. Orphans Promise, dándoles esperanza, prometiéndoles amor. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí en Mundo Cristiano. Lo que sucede en el mundo es importante para nosotros. Si la sociedad se afecta, la iglesia también. Queremos estar cerca suyo con nuestras noticias porque usted necesita estar informado. Acompáñame, soy Angie Zamora y esto es Mundo Cristiano.
Tras la desastrosa retirada de Estados Unidos de Afganistán, los seguidores del ISIS se envalentonaron en todo el mundo. En Siria, el grupo está volviendo a ganar terreno por primera vez desde 2017. Chuck Holton viajó a la ciudad de Raqqa para traernos esta mirada al interior del regreso de ISIS. Cuando el ISIS se hizo con el control de la gran parte de Siria e Irak en el 2014, su objetivo declarado era crear un califato islámico que dominara toda la región con su ideología extremista. Las potencias mundiales tardaron casi 5 años en recuperar este territorio y aún hoy las cicatrices de la guerra están por todas las partes en el norte de Siria. Recordando la brutalidad de este conflicto, Hamed Ahmed lo ha visto de primera mano, ya que recibió 6 disparos mientras luchaba contra el ISIS como soldado iraquí. ¿Ves este pedazo de metal como un tubo? Y lo cortan y lo sueldan y hacen un pequeño agujero, le ponen cosas explosivas dentro y hacen un cargador con alambre y bombardean como blindados o tanques o personas, y estas cosas hacen una gran explosión. Y hacen casas como fábricas para hacer coches bombas, minas terrestres, la IED y un montón de cosas que hacen. Caminando alrededor de este pueblo abandonado en el norte de Siria, es fácil ver cómo millones de personas han huido de este conflicto y se han ido a otros lugares como Europa y Turquía e incluso los Estados Unidos, y probablemente no van a querer volver pronto. Sus animales han desaparecido, sus casas aún están prácticamente destruidas, sus pozos se han secado y volver a esta zona sería muy difícil. Así que esto significa que va a seguir siendo costoso para todo el mundo, ya que más y más personas se convierten en protegidos de las Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos y otras organizaciones que tienen que seguir alimentando a estas personas para ayudarles a sobrevivir. La ciudad de Raqqa, que en su día fue la sede del autoproclamado califato de ISIS, sigue recogiendo los pedazos después de que el grupo terrorista perdiera la ciudad en el 2017. Pero los ciudadanos dicen que las cosas están mucho mejor. La vida es mejor que la última vez porque tenemos seguridad para nuestros hijos. Esta es nuestra ciudad, amamos nuestra ciudad. No podemos dejar nuestra ciudad. Cuando el ISIS estaba en control, nunca supieron si vivirían para ver otro día. Morían por todas partes y las cenizas de la gente estaban por todas partes. Algo horrible en cada minuto en Raqqa. No podíamos pensar en nada más que el pan. Sí, pan, solo para seguir sobreviviendo. Pero las amenazas permanecen. Después de la desastrosa retirada de Estados Unidos de Afganistán, los afiliados del ISIS en todo el mundo han intensificado sus ataques. Aquí en Siria, el grupo terrorista ha comenzado a tomar terreno por primera vez desde el 2017 y a realizar ataques coordinados contra objetivos civiles y militares. Esta es la ciudad de Kobane y fue testigo de una lucha increíble, feroz en el 2014 y el 2015 durante el asedio de 5 meses por parte del ISIS. Y los kurdos finalmente los expulsaron con éxito. Esta fue la marca más alta del ISIS, pero como pueden ver, hubo algunas batallas increíbles aquí en este proceso. Ahora, ISIS está empezando a reconstruir en Siria, al sur de aquí, en un lugar llamado Des Es-Zor. Así que estamos empezando a ver algunos ataques y esto significa que es muy probable que veamos el resurgimiento de ISIS en todo el mundo en los próximos meses. Aquí en el noreste de Siria, los combatientes kurdos se mantienen vigilantes, decididos a no dejar que ISIS repita los horrores del 2014. Pero estos acontecimientos son especialmente preocupantes, ya que Estados Unidos se prepara para retirar todas sus fuerzas de combate del vecino Irak a finales de diciembre. Algo para darte esperanza. Buscamos esperanza. Gracias a Dios, ahora un poco de esperanza. Eso es bueno. Desde Raqqa, norte de Siria, Chuck Holton, CBN News. Más adelante, una mirada a la sorprendente y profética restauración de la ciudad de Jerusalén. Orphans Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria que forma parte de la cadena CBN. Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo, llevándolos del alto riesgo al desarrollo. Por medio de los entes locales de todo el mundo y el apoyo económico de muchas personas, Orphans Promise puede proveer una atención integral a la niñez en vulnerabilidad para que alcance su máximo potencial. Orphans Promise, dándoles esperanza, prometiéndoles amor.
Hola, soy Francisco Laínez desde El Salvador. Desde cualquier parte del mundo le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí en Mundo Cristiano. Hola, soy Angélica Pacheco desde Colombia. Desde cualquier parte del mundo, le contamos cómo las decisiones políticas, desastres naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Mundo Cristiano se renueva, se refresca, pero su esencia sigue intacta. Seguimos a su lado con más información, más cerca y con más conectividad. Nuestra misión como periodistas es informarle con las últimas noticias de gran impacto para la iglesia del mundo. Acompáñeme, soy Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano. Recientemente, arqueólogos israelíes descubrieron espectaculares tesoros frente a la costa de Israel. Los antiguos hallazgos abren una ventana a lo que era la vida en la primitiva iglesia cristiana. En la entrada del puerto de Cesarea, los buzos de la Autoridad de las Antigüedades de Israel hicieron un raro descubrimiento. Encontrar dos naufragios diferentes mezclados en el mismo sitio, con una diferencia de más de 1000 años. Tratar de imaginar que el barco naufragó en la época romana en el sitio y luego 1000 años más tarde otro barco naufragó, tal vez en la parte superior de la misma zona. Fue realmente interesante. En una zona, Sharvit y su compañero encontraron monedas de bronce del siglo III y monedas de plata del siglo XIV. Desde nuestro punto de vista son increíbles porque cuentan una historia. No son solo artefactos, es toda la historia del naufragio. ¿Qué es lo que el barco estaba haciendo allí? La época. ¿Cuál era la posición o la situación de que ocurría con el barco? Los tesoros también incluían una estatuilla de águila de bronce, símbolo del dominio romano, y una piedra preciosa roja con una talla de una lira, o lo que se conoce como un arpa de David. En el libro de Primera de Samuel de la Biblia, dice que David tocaba su arpa para el rey Saúl. También encontraron un anillo de oro con una referencia del Nuevo Testamento. Este es el anillo del buen pastor encontrado en los naufragios del Mediterráneo y ayuda a contar la historia de los primeros cristianos en la ciudad de Cesarea durante el Imperio Romano. Como sabemos, el símbolo del buen pastor es uno de los primeros símbolos de Jesús. Y en realidad la idea del buen pastor fue adoptada por la mayoría de la población local que en realidad estaba buscando en la nueva religión. Porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos la referencia al buen pastor y su rebaño. El anillo también cuenta una historia sobre los cristianos de Cesarea hace casi 1700 años. Encontrar un anillo del siglo III cuando el cristianismo básicamente seguía siendo clandestino. Los cristianos fueron perseguidos durante el siglo III. Solo 100 años más tarde, bajo Constantino, el cristianismo se convierte en una religión estatal. Así que este es un anillo de un cristiano que vivió en un periodo en el que los cristianos eran todavía perseguidos y asesinados, e incluso en Cesarea. Así que creo que tenemos un hallazgo bastante dramático aquí. Muy simple, muy conciso, solo una figura masculina llevando el cordero sobre sus hombros. Casi exactamente la misma imagen que podemos ver en las paredes de las catacumbas en Roma, en el área donde realmente los servicios tuvieron lugar. Los artefactos, las monedas y el anillo ayudan a reconstruir el rompecabezas del pasado de Cesarea. El anillo es fantástico. Quiero decir, a menudo encontramos monedas de la época
romana. Pero ya sabes, la arqueología es como un rompecabezas. Es como si tomaras diferentes elementos y lo maravilloso de la arqueología es que puedes juntar las piezas. El anillo también establece una conexión personal. Este anillo te conecta con la gente, ¿verdad? Al igual que cuando se encuentra algo. Estoy hablando solo de mí mismo. Cuando veo algo así, es algo que es muy personal en cierto modo. Tratas de imaginar a la persona particular que lleva este anillo. ¿Cuáles eran sus pensamientos? ¿Cuáles eran sus pensamientos o creencias? Es realmente conmovedor. No soy una persona religiosa, pero cuando veo algo así, siento esta conexión con alguien que vivió, ya sabes, hace cientos de años. Los descubrimientos también revelan que el puerto de Cesarea tuvo una historia más larga de lo que se pensaba. Porque algunas de las personas o algunos de sus arqueólogos estaban pensando que el puerto se derrumbó a principios en el primer siglo. Y ahora nos damos cuenta de que el comercio y los barcos vendrán de todo el Mediterráneo, también a Cesarea, en un periodo posterior, especialmente de los periodos romano tardío y bizantino temprano. Cesarea desempeñó un papel destacado en la iglesia primitiva. El libro de los Hechos documenta que el primer bautismo cristiano de un no judío ocurrió ahí, y desde Cesarea, el apóstol Pablo ayudó a llevar el evangelio a todo el mundo. Próximamente, arqueólogos israelíes descubren raros tesoros frente a la costa de Israel. Gracias por ver Jerusalén Deadline. Nos comprometemos a brindarle información imparcial desde Tierra Santa a través de transmisiones semanales, podcasts y medios en línea. Nuestra visión es llegar a millones de personas en todo el mundo con la verdadera historia de lo que está sucediendo en Israel y el Medio Oriente, todo desde una perspectiva bíblica y profética. Esta es una gran visión y solo es posible gracias al generoso apoyo de personas como usted. Llámenos sin cargo al 1-800-707-000 o visite cbn.com, Jerusalén Deadline, y haga una donación que ayudará a difundir la luz de la verdad sobre Israel en todo el mundo. Orphans Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria que forma parte de la cadena CBN. Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo, llevándolos del alto riesgo al desarrollo. Por medio de los entes locales de todo el mundo y el apoyo económico de muchas personas, Orphans Promise puede proveer una atención integral a la niñez en vulnerabilidad para que alcance su máximo potencial. Orphans Promise, dándoles esperanza, prometiéndoles amor. Soy Rosana Zapata, desde Perú. Desde cualquier parte del mundo le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Hola, soy Vilma Trujillo, desde Ecuador. Desde cualquier parte del mundo le contamos cómo las decisiones políticas, desastres naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarle el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Mundo Cristiano se renueva, se refresca, pero su esencia sigue intacta. Seguimos a su lado con más información, más cerca y con más conectividad. Nuestra misión como periodistas es informarle con las últimas noticias de gran impacto para la iglesia del mundo. Acompáñeme, soy Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano. Bueno, finalmente el pastor Ray Bentley, fundador y pastor principal de la Capilla Maranata en San Diego, California, falleció esta semana. Su iglesia publicó este comunicado. Con corazones afligidos, tenemos que hacerles saber que nuestro querido pastor Ray se fue a casa para estar con el Señor esta tarde debido a complicaciones de COVID. Todos estamos conmocionados y con el corazón roto. Encontramos consuelo en saber que se está regocijando en el cielo con su amado Jesús.
El pastor Bentley fundó la capilla Maranatha en agosto de 1984, cuando comenzó a enseñar un pequeño estudio bíblico en un centro de recreación con 30 personas. Ahora Maranatha sirve a 7,000 personas semanalmente a través de sus diversos ministerios. Llega a miles más en su programa de radio diario, Maranatha Radio, ya que lleva todo el evangelio al mundo entero. Muchos de sus mensajes y devocionales pueden verse en su sitio web. Bentley también fundó el Fondo Nehemías, un ministerio de alcance dedicado a ayudar y bendecir a Israel y sus vecinos. El ministerio se basa en la escritura de Génesis 12:3. Bendeciré a los que os bendigan, y maldeciré al que te maldiga, y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Muchos consideraron a Bentley como el experto en profecías bíblicas. Escribió La Tierra Sagrada, desvelando la profecía del fin de los tiempos a través de la vida del pueblo de Dios en Israel. También acaba de completar una trilogía llamada Las Crónicas de Elías, junto con Brock y Buddy Finn. Estos thrillers geopolíticos se centran en Jerusalén y dan vida a la profecía del fin de los tiempos. Habló de esa trilogía con CBN el año pasado. Los cristianos necesitan despertar y darse cuenta del tiempo que es. Ya sabes, podemos discutir sobre pequeños detalles aquí y allá, pero el panorama general es que estamos viviendo en la hora más profética, Kairos, que la iglesia ha conocido antes. Y ya sabes, espero que la gente se entusiasme con ello, y luego oro para que eso se convierta en un fuego que arda en su corazón hasta el fin de los días. Ser audaz, no tener miedo, no ser intimidado, no, ya sabes, esconder la luz debajo del almud, pero este es el momento de hablar, ser audaz y compartir la fe con tu familia, con tus amigos. Estamos viviendo literalmente en los días de la iglesia del libro de Hechos, donde había persecución, oposición, agitación política, tremendo acoso contra Pablo mientras viaja entre 3 viajes misioneros, plantando estas iglesias y sinagogas, y los judíos están, algunos aceptando, otros están luchando. Todo esto está sucediendo literalmente como hace 2000 años. Para mí, es el momento más emocionante para estar vivo y ser hijo de Dios. Entra en la historia. Dios está, ya sabes, esto no es para que nos sentemos en la gradería, comamos palomitas de maíz y digamos, wow, mira lo que está sucediendo a los judíos y los creyentes de Israel en Medio Oriente, y lo que sea. Dios nos está llamando a salir de la gradería, poner las palomitas de un lado, caminar hacia el campo, ya sea que ese campo sea Europa, Asia, África o América. Estás en el campo y tienes las jugadas. El entrenador está diciendo que te estoy enviando. Tienes un papel que desempeñar hoy. Hay una razón por la que estás viviendo y por la que estabas aquí y por la que Dios te eligió en estos últimos 2000 años. No te elegí para vivir en el año 2021 con todo lo que está pasando en Israel, en Medio Oriente, con los acuerdos de Abraham. Necesito que seas la luz y quiero que entres en la historia. No te limites a leer la historia. No te limites a contar la historia. No te limites a ver la historia, sino que te adentres en ella. A la manera contagiosa de Bentley, animó a su iglesia, a los oyentes y a los lectores a entrar en la historia y a formar parte de los planes de Dios para el final de los tiempos. Por favor, oren por la esposa de Bentley, Vicky, por su familia y por la iglesia durante su tiempo de duelo. Como tantos otros en todo el mundo, le echaré de menos como amigo, hermano en el Señor y un maravilloso ejemplo de hombre piadoso que amaba a su gente y a Jesús con todo su corazón. Por nuestro guerrero, esperamos verle de nuevo. Bueno, eso es todo para esta edición de Jerusalem Deadline. Gracias por acompañarnos. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y también puedes acceder a los contenidos de CBN a través de nuestras noticias y otras aplicaciones. Y no te olvides de suscribirte a nuestros envíos de correo electrónico para seguir recibiendo todos nuestros emocionantes contenidos. Soy Chris Mitchell. Nos vemos la próxima vez en Jerusalem Deadline.